Muy buenas noches, Dios les bendiga. Deseo desde lo más profundo de mi corazón que sea Dios entronado en cada una de sus vidas y la de sus familiares. Que sea Dios quien impere en sus corazones, quien impere en cada proyecto, en cada cosa que ustedes se envuelvan, se involucren. Quiero que hablemos bajo breves minutos bajo el tema ¿por qué debemos orar? ¿Por qué debemos orar? La oración es recomendable saber antes de darle respuesta a esta pregunta, decir qué es la oración. La oración es el medio a través del cual se establece una comunicación directa entre Dios y sus hijos. En palabras sencillas, orar es tener una conversación con Dios. En los diferentes relatos, los 4 evangelios de nuestra Biblia, vemos que habla acerca de las vivencias, las actividades en las que se vio envuelta nuestro Señor Jesucristo. Y estos evangelios, dentro de tantas cosas importantes, imprescindibles, tantas cosas a resaltar, la más importante o una de ellas es que claramente notamos a un ser comunicativo y conectado con su Padre. Vemos a Jesús que se mantenía comunicado con Dios. En cada momento vemos que Jesús está orando. Jesús se separa para orar, para estar conectado, para clamar a Dios. Y en el punto número 1, dándole respuesta a esta pregunta, ¿por qué debemos orar? Oramos para mantenernos conectados con el Padre. Una conexión no es más que un vínculo, algo que une. En este caso, esta conexión no es más que un medio a través del cual tú te comunicas con Dios y Dios se comunica contigo. Y vemos 2 personajes que quiero resaltar en este primer punto. El primer personaje es Daniel. Todos conocemos la historia de Daniel, que fue uno de los jóvenes que fue exiliado de la tierra de Israel. Pero lo importante en este caso, lo que quiero resaltar es lo que dice en el capítulo 6. Es que se levantaron unas condiciones difíciles, unas condiciones precarias, contrarias a su hábito, precarias, contrarias a lo que él solía hacer, lo que él solía practicar. Y dice que a pesar de esto, en el capítulo 10, dice que cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como solía hacer antes. Quiero invitarte a mantenerte conectado, sin importar cuáles sean las circunstancias, las condiciones que estés viviendo. Mantente conectado, mantente firme. Muchos de nosotros, a lo largo de los años, separamos espacios, separamos momentos para hablar con Dios. Y hemos separado cierta porción del día para presentar nuestras vidas delante de Él y que Él nos hable, encomendárnos en sus manos. Y muchos de nosotros estamos incumpliendo con aquello que hemos separado, que previamente hemos coordinado y no estamos cumpliendo. Y Dios el día de hoy nos está llamando, con el ejemplo de Daniel, a que sin importar las circunstancias, las condiciones, lo que estés viviendo, mantente conectado con el Padre. El segundo personaje que quiero resaltar en este primer punto es el rey David. David decía en el Salmo, o dice en el Salmo 63, versículo 1, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela.
En el Salmo capítulo 5, verso 1 al 3 dice: escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío, Dios mío, porque a ti rogaré. Oh Dios mío, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. ¿Qué motivaba a un rey que, aún siendo investigado en nuestros días, años y años y años después, por su grandeza, por tantas cosas que pudo lograr, qué motivaba a este rey tan grande, de tan renombre en sus días? ¿Qué lo motivaba a mantenerse conectado con Dios? Lo que motivaba a David, el secreto de su grandeza, el secreto de sus grandes conquistas, el secreto de sus grandes posesiones, el secreto de grandes maravillas que fueron hechas por él, era que estaba conectado con Dios. Tanto así que la Biblia relata que el corazón de David era conforme al de Dios, conforme a Dios. Punto número 2. ¿Por qué debemos orar? Oramos porque la oración nos hace dependientes de Dios. Cuando oramos, reconocemos que nosotros no podemos por nosotros mismos. Cuando oramos, al mismo tiempo estamos diciendo: yo no puedo hacerlo. Cuando oramos es una acción de rendición, una acción a través de la cual le decimos a Dios: yo no puedo. Y en Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a Dios. Porque mientras más clamamos a Dios, nos damos cuenta de lo frágiles que somos, lo dependientes de Él que somos. Su palabra dice en Juan capítulo 15, versículo 5: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. La oración nos hace dependientes de Dios, porque cuando oramos, cuando nos despojamos, cuando nosotros decidimos postrarnos de rodillas, cuando nosotros decidimos despojarnos de nuestro ego, de nuestro potencial, y decimos: Señor, en tus manos encomiendo esto o aquello. Señor, en tus manos pongo mi vida. Señor, en tus manos pongo mis hijos. Señor, en tus manos pongo mi trabajo. Señor, en tus manos estoy. Con esto estamos rindiéndonos ante Él. Con esto estamos reconociendo que su poderío está por encima de todo. Y que no está en mí, que no es el potencial que yo tengo, sino lo que Él pueda hacer. Sino lo que Él pueda hacer a través de mí. Sino la puerta que Él pueda abrir. Depender de Dios. Orar. Orar sin cesar, como dice su palabra, es un claro ejemplo de que dependemos de Él. Busque. Cuando alguien desarrolla su vida sin poner las cosas en las manos de Dios, es decir, si tú llevas a cabo tu diario vivir, desarrollas proyectos, planes, te involucras en cosas sin ni siquiera orar, es un claro ejemplo de que no dependes de Dios, sino que estás dependiendo de tus propias fuerzas. Sin embargo, cuando fracasas, sin embargo, cuando el proyecto no funciona, sin embargo, cuando el trabajo no funciona, sin embargo, cuando esa alternativa que tú en tu propia opinión pensabas que era esa salida que estabas esperando, no funciona, entonces ahí te das cuenta de que debiste hacerlo de forma diferente. Cuando dependemos de Dios,
cada uno de nuestros pasos están en sus manos. Están encomendados a Él. Clama a mí y yo te responderé. Dios está esperando que nosotros clamemos a Él, que nos rindamos a Él, que presentemos cada plan, cada proyecto en sus manos y que dependamos de Él. ¿Y qué es depender de Dios? Depender de Dios es movernos cuando Él lo indica. Accionar en respuesta a esa oración, en respuesta a que previamente presentaste ese plan, previamente presentaste tu vida. Dios respondió y entonces accionaste. Punto número 3 y último. La oración desata el favor de Dios. ¿Por qué quise dejar esta parte para último? Primero hablamos de que la oración nos ayuda a mantenernos en contacto con Dios. Primero, la oración es el contacto que nosotros establecemos con nuestro Padre Celestial. Y cuando oramos y nos mantenemos en contacto con Dios, es ahí entonces cuando somos dependientes de Él. Y por último, oramos a Dios para implorar su favor. Dios conoce todas las cosas. Tú posiblemente te preguntarás, ¿por qué tengo que orar tanto? ¿Por qué tengo que clamar tanto? Si Dios conoce todas las cosas. Es cierto, Dios conoce todas las cosas, incluyendo tus necesidades, tu situación, tus precariedades. Dios conoce todo ello. Sin embargo, Dios está esperando que tú abras tu boca, que tú te acerques a Él, que te rindas a Él y que presentes tu corazón, tu vida ante Él. Dios no responde a quejas. Dios no responde a reclamaciones. Dios responde a un corazón rendido, un corazón humillado delante de Él. Y vemos una historia que me impacta, una historia que cada que tengo tiempo la recuerdo, la leo. El pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios, el pueblo a quien Dios defendió, el pueblo a quien Dios respaldó, el pueblo a quien Dios libró de tantas situaciones difíciles. Dice la palabra del Señor que perdió en guerra en contra de los filisteos. Y que no solo ello, también los filisteos se llevaron el arca. Y lo que quiero resaltar en todo esto es algo evidente. Y es que el pueblo de Israel fue a la guerra. El pueblo de Israel marchó. El pueblo de Israel decidió ejecutar acciones sin antes haber implorado por el favor de Dios. Y no solo ello, sino que claramente podemos notar aquí que ellos no estaban siendo dependientes de Dios. Porque en el relato de esta historia, luego la pueden leer, dice que luego de que ellos fueron derrotados, ellos enviaron a buscar el arca para consultar a Dios y saber por qué habían sido derrotados. Sin embargo, claramente el pueblo de Israel estaba viviendo corrompido, estaba viviendo alejado, estaba viviendo una vida fuera de la dependencia de Dios. Y es así como nos va. Somos derrotados cuando no dependemos de Dios. Y eso es la oración. La oración es un ejemplo de dependencia, de rendición ante Él. Y dice la palabra del Señor que luego de que ellos enviaron a buscar el arca, los filisteos también se la arrebataron. ¿Y qué sucedió entonces? Sucedió algo sorprendente, algo que me impacta muchísimo. Y es lo que se relata en 1 de Samuel capítulo 7. Quiero resaltar ciertos detalles que me llamaron la atención. Y es que el pueblo se humilló. El pueblo se despojó. El pueblo reconoció su maldad. El pueblo reconoció
que estaba andando conforme a sus deseos, conforme a su corazón, y no estaba dependiendo de Dios. Dice en 1 Samuel capítulo 7 que ellos se humillaron, se despojaron, reconocieron lo que había en su corazón. Cuando ores, cuando clames a Dios, la oración que Dios escucha es una oración de rendición, una oración en la que te despojas. Y en el Padre Nuestro lo resalta. Debemos despojarnos. Debemos presentarnos delante de Él tal cual somos, creyendo que Dios, que conoce todas las cosas, no va a dejar pasar por alto el hecho de que tú le fallaste, el hecho de que tú caminaste sin conocer su favor, sin conocer que Él decía, porque estaba siendo sabio en tu propia opinión, y sin embargo, la vida de oración que deberías llevar, claramente está al descubierto de que no lo estás haciendo. 1 Samuel capítulo 7 resalta ese cristiano que tú y yo estamos llamados a ser. Un cristiano que se despoje, que reconozca ante Dios que está mal, que estamos mal, que caminando como hemos caminado no vamos a llegar a ningún lado, que necesitamos estar conectados con Él, que necesitamos orar, que necesitamos despojarnos del viejo hombre. Y eso hicieron ellos previamente. Y dice que Samuel, estando a cargo, le indicó a ellos: si ustedes se humillan delante de Dios, si ustedes reconocen sus faltas, si ustedes se despojan, si ustedes se rinden, porque eso es la oración. La oración que Dios está esperando que tú y yo hagamos es una oración de rendición, una oración en la que nos despojamos, nos rendimos y le decimos a Él: dependemos de ti y venimos a ti porque alejados de ti nada podemos hacer. Y dice Samuel: si ustedes hacen eso, si ustedes se despojan, si ustedes reconocen a Dios, entonces Dios los va a escuchar. Dios va a ser propicio a ustedes. Entonces, si ustedes se humillan, yo voy a orar a Dios y Dios va a responder, Dios los va a respaldar, Dios va a desatar su favor a favor de ustedes. Dios va a desatar su bendición, su cuidado, su protección a favor de ustedes. Y dice que ellos se humillaron, se rindieron, se postraron y Samuel oró. Y lo que hizo el trabajo aquí no es que Samuel haya llorado, sino que previamente ellos se despojaron, se rindieron, se humillaron. Y eso Dios está esperando de ti y de mí, que nos humillemos, que en esa oración, que cada oración que hagamos, nosotros nos despojemos. Nosotros le digamos a Dios: Señor, nosotros no podemos, somos malos, somos inicuos. Sin embargo, en ti está el poder, en ti está la salvación, en ti está la respuesta que necesitamos. Y dice, por sorpresa, que el pueblo de Israel iba a enfrentarse en batalla nuevamente. Los filisteos salieron en batalla en contra de Israel. Pero sorpresa, Dios respondió a esta oración. Y dice que Dios tronó, Dios los defendió. El respaldo que ellos no tuvieron anteriormente lo tuvieron ahora. ¿Pero por qué? Porque oraron, se humillaron, se rindieron, se despojaron. Le dijeron a Dios con esta oración: Señor, en nosotros no hay nada bueno. Señor, es que no depende de nosotros, sino que depende de ti. Es que, Señor, no depende en mis habilidades, no depende en mis cualidades, no depende de mi preparación. Depende de ti, Dios. Yo te invito a reflexionar. Te invito a reflexionar
y a cambiar de rumbo. Posiblemente no has tenido respuesta. La Biblia dice: pedís y no recibís, porque pedís mal. Te estoy invitando en este momento a que reflexiones. Posiblemente no has recibido respuesta, posiblemente no has recibido el favor de Dios con eso que estás esperando, porque has pedido mal. Posiblemente no te has humillado, posiblemente has querido ayudar a Dios, y déjame decirte que a Dios no necesita ayuda. Dios necesita que tú te humilles, Dios necesita que tú te postres ante Él. Y que así como Daniel, sea cual sea la circunstancia, sea cual sea la situación, a favor o en contra, te humilles y te rindas ante Él. Clama a mí y yo te responderé. Pero ese clamor debe ser con un corazón rendido ante Él. La Biblia dice que el corazón altivo, Dios lo rechaza. Sin embargo, que un corazón humillado, Dios no lo rechaza. Dios te bendiga. Dios te guarde. Reflexiona en esta noche. Y espero en Dios que nuestras oraciones a partir de este momento, y oro a Dios para que su Santo Espíritu siga ministrando nuestras vidas y ayudándonos para orar, pero hacerlo con el corazón, hacerlo rendidos ante Él, despojándonos de todo peso, despojándonos y rindiéndonos ante Él, reconociendo que solo en Él está la respuesta a nuestro clamor.